personas conversaban, un creyente con un individuo que entendía que las cosas de Dios no son cosas baratas, filosofías baratas, y no le ponía mucho interés a nada de la palabra de Dios, pero este creyente le preguntaba por qué pasa. Bueno, por ejemplo, mira lo que dice la Escritura. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y el creyente dijo, sí, es muy interesante. ¿Y qué es lo que te llama la atención de esto? Oye, que Dios haya dicho que a Esaú aborrecí. Y el creyente dice, mira cómo tú y yo pensamos diferente. Lo que a mí me llama la atención es que Dios haya amado a Jacob. Y eso es lo que nos llama la atención, cómo Dios nos ama a nosotros a pesar de nuestro pecado. Cómo Dios entrega a su Hijo por nosotros en amor a pesar de nuestro pecado. Pero damos las gracias al Señor que Él así lo hizo. Obra perfecta, eficaz para todo aquel que cree. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús pedimos tu presencia, pedimos tu dirección. Pedimos, oh Señor, que nos visites con una gracia especial para que nuestros oídos sean tiernos a lo que está escrito en tu palabra, que nuestra atención sea dirigida a ti, que nuestra voluntad se disponga, que Cristo sea honrado y glorificado en la exposición, en la recepción también de tu palabra. Pedimos esto por favor, Señor. Amén. En Hebreos capítulo 12, la semana pasada nosotros iniciamos un tema que se llama Sigamos en la carrera. De los versículos 12 hasta el 29, hay mucho material, mucho material que estudiar, sobre el que meditar, y pasaríamos probablemente semanas y semanas meditando sobre todo ello. Pero yo quise destacar 4 ideas principales, y la semana pasada nosotros hablamos sobre 2 de ellas, y la primera de las ideas que nosotros vimos fue una exhortación que Dios nos da para nosotros permanecer en la carrera. Esto haciendo referencia al hecho de que el Señor al principio del capítulo 12 de Hebreos nos dice que nosotros estamos en una carrera, la carrera de la fe, y que nosotros de hecho no somos únicos. Muchos antes de nosotros estuvieron también en la carrera de la fe y vencieron, lograron terminar, y el Señor los pone como ejemplos. Pero también dice que nosotros tenemos no solamente esos testigos, sino que a través de la historia de la iglesia hasta el día de hoy tenemos un sinnúmero, innumerables testigos, creyentes que corrieron la carrera de la fe con éxito, honraron al Señor con sus vidas, y otros que lo están haciendo aún en el día de hoy son ejemplos para nosotros. Entonces sigamos en la carrera, es lo que nosotros encontramos en los versículos 12 en adelante, y también encontramos una advertencia para aquellos que estamos en esta carrera, y nos pone el ejemplo, uno de los ejemplos que nos pone es el de Esaú, un ejemplo donde él secularizó su pensamiento, donde él prefirió lo temporal a lo eterno. Y el Señor nos alerta, nos advierte
con relación a ese tipo de pensamiento, a permitir que nuestro corazón nos engañe de esa manera. Vamos a leer de nuevo los versículos 12 hasta, en esta oportunidad, bueno, vamos a leerlo hasta el final, del 12 hasta el final. ¿Okay? Dice así la palabra de Dios: por lo cual, o sea, por todas estas razones anteriores, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino o no se desconyunte, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar, la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado, y aquí comienza nuestro texto, no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por lo tanto, esta mañana, hermanos, yo quisiera traer a nuestro pensamiento la segunda parte de esta serie, Sigamos en la Carrera. Y si el Señor permite y no ha venido antes, la próxima semana veremos la parte final. Pero la idea que quiero traerles esta mañana es que Él no solamente nos da una exhortación para seguir en la carrera, no solamente nos da una advertencia para los que estamos en esta carrera, sino que aquí lo que vemos es una motivación para los que seguimos en la carrera de la fe, en esta vida como discípulos del Señor Jesucristo. Entonces lo que Él hace es que Él presenta un contraste entre el monte de Sión y el monte Sinaí y el monte de Sión. La entrega del primer pacto y la gracia de Dios. En la entrega del primer pacto fue en el monte Sinaí, y nosotros
podemos leer y vamos a leer, de hecho pueden ir buscando Éxodo capítulo 19, pero vamos a ver que acercarse a Dios en aquellas circunstancias, en las circunstancias de aquel momento, era una gran temeridad. Estaba prohibido hacerlo. El juicio era implacable. Se estaba escribiendo la letra de la ley. Entonces busquemos Éxodo capítulo 19, versículo 10. El pasaje es mucho más extenso, pero comencemos con el versículo 10. Dice así la palabra: y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento, en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Aquí el Señor le manda hacer esto, y después de este momento el Señor, pues cuando Moisés sube al monte, dice la Escritura que él se pasó 40 días y 40 noches en el monte con Dios a solas, y ahí es la entrega de los 10 mandamientos. Todo esto para la entrega de la ley, de los 10 mandamientos. Son solo 10 mandamientos sencillos, pero penetrantes, absolutos, irrefutables e incontestables. El que los quebranta morirá. Sin acepción de personas. La letra de la ley. Por eso dice que el pueblo temblaba. Y aún dice la Escritura que Moisés también tembló. En Deuteronomio 9, versículo 19, dice,
porque temí a causa del furor y de la ira que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirnos. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Moisés tembló, dice aquí la escritura. Nosotros leímos, ¿dónde es que estamos? Sonido de la trompeta. Ok, versículo 21. Dice, estoy espantado y temblando, espantado y temblando. Ciertamente yo temí, dice, a causa del furor y de la ira que Jehová estaba enojado contra vosotros. Moisés tuvo que interceder varias veces ante Jehová en favor del pueblo, porque era un pueblo necio, un pueblo desobediente, un pueblo con mentalidad secularizada como Esaú. Y aquí tenemos el monte Sinaí, Dios en absoluta santidad. Y dice Moisés a Dios, tú mandaste a santificar este monte. Esto significa a apartarlo. Este monte te pertenece por estos momentos, por estos días. Nadie puede penetrarlo. Dice la escritura que es un monte que se puede palpar, versículo 18 de Hebreos, regresando a Hebreos, ¿no? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Pero no se podía acercar a ello, no se podía penetrar, no se podía entrar en el monte. ¿Quién podrá pararse frente en alto ante el Dios Santísimo? Sin Cristo, absolutamente nadie. Cristo es el que puede y nosotros en Él, no sin Él. Pero por otro lado, aquí nos presenta el escritor de Hebreos el nuevo pacto. El primer pacto, recio, terrible, temible, pero ahora el nuevo pacto. El primer pacto, el antiguo pacto, lo terrenal y lo terrorífico, versus lo eterno y lo pacífico. Comenta Warren Wiersbe en su comentario, qué alivio abandonar el monte Sinaí para llegar al monte de Sión. El monte Sinaí representa el antiguo pacto de la ley y el monte de Sión representa el nuevo pacto de gracia en Jesucristo. Qué alivio. Nosotros hoy sí podemos acercarnos al monte Sión, a la gracia de nuestro Dios. Por lo tanto, el escritor le está diciendo a estos receptores de su carta, recuerden que eran hebreos que se habían, israelitas, judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían abandonado el judaísmo para entregarse al cristianismo. Ellos aceptaron a Cristo Jesús como el verdadero Mesías, por lo tanto se convirtieron a Él. A ellos les está escribiendo. Claro que dentro de ese grupo de receptores también estaban aquellos que habían hecho profesión de fe, pero nunca realmente se habían entregado de pleno al Señor. Y también aquellos que todavía no se habían entregado al Señor y que estaban de lejitos y se acercaban un poquito y de lejos y se acercan para ver si realmente se entregarían al Señor o no. Básicamente había esos tres receptores. Pero aquí a los creyentes, a aquellos que por miedo al rechazo, por miedo a la persecución, estaban pensando en abandonar el barco, estaban pensando en regresar al judaísmo, Él está diciendo, señores, levanten los ojos, miren hacia la eternidad,
Por eso el versículo 22, miren lo que dice. No os habéis, versículo 18, no os habéis acercado al monte Sinaí. Se está hablando a ellos en este momento, ¿verdad? Y versículo 22, sino que os habéis acercado al monte Sión. Es un hecho, ya lo habían hecho. Os habéis acercado al monte Sión. No dice os acercaréis al monte Sión. Las garantías de las promesas de Dios nos traen paz y esperanza. En esta carrera que nosotros tenemos, en oportunidades, como hablábamos la semana pasada, y aún esta mañana, el hermano Pastor Yadín, orando por muchas situaciones por las que están cruzando muchas personas. Es difícil. Nuestra carrera en esta vida tiene momentos muy oscuros, momentos de sufrimiento. Pero qué bueno tener la garantía de la gracia de Dios con nosotros. Qué bueno que aquí el escritor dice, os habéis acercado. Usted lo hicieron un momento y es efectivo todavía y para siempre lo será. Os habéis acercado a la gracia, al monte Sión. Ustedes que quieren volver a la ley, ustedes que están pensando en aceptar las propuestas de los judaizantes, miren bien qué ustedes están aceptando y qué ustedes están desechando. El monte Sinaí, el terror de la letra de la ley, en vez de la gracia. Miremos también nosotros, hermanos, miremos bien que nosotros estamos desechando cuando nuestra vida cristiana es mediocre. Y por tanto, no es nada atractiva para aquellos que aún no han creído. No es nada atractiva para aquellos que están entre nosotros, pero están luchando. Cuando mi vida cristiana es mediocre, no presenta ningún tipo de incentivo para aquellos que luchan y para aquellos que todavía no han entrado. Amados hermanos, miremos más allá del hoy y del aquí. Sí, es verdad, hay épocas muy difíciles. Mientras nosotros vivimos entre Génesis 3, la caída en el pecado y la gloria. Así como Génesis 3 ya pasó, estimados hermanos, la gloria ya viene de camino. Los que hemos creído en Cristo, vamos camino a un destino que es seguro y glorioso. Y que habiendo Dios prometido, tiene carácter firme. Es una realidad. Nosotros todavía no lo estamos palpando, no lo estamos saboreando, pero saboreamos como cuando un día de lluvia tú hueles un buen sancocho que se está cocinando y sales corriendo a buscar un aguacate. Estamos saboreando la eternidad en ese sentido. Podemos, por así decir, oler la gracia de la gloria de Dios que nos ha sido prometida y que un día estaremos disfrutando. Os habéis acercado, versículo 22, al monte de Sión, a la misma presencia de Dios.
no aquella presencia terrible de la letra de la ley, pero sí la gracia de Dios. Y no es que en aquel tiempo no había gracia, es que la entrega de la ley fue terrible. Pero todo el mundo, desde el principio, desde Adán hasta hoy y para siempre, la salvación, el perdón será por gracia, no por cumplimiento de ninguna ley, no por ninguna buena obra, sino por gracia. Es un regalo. Antes ellos tenían que mirar hacia el futuro el Mesías, nosotros miramos hacia atrás al mismo Mesías. Pero la entrega de la letra de la ley fue terrible. Para que entendamos, hermanos, que la ley es implacable. Para que entendamos que por nuestra cara bonita nosotros no vamos a entrar a la presencia del Dios Santísimo. Se necesita mucho más que eso. Se necesita la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Dice ahí versículo 22, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Interesante. Los israelitas en el desierto no tenían una ciudad, no tenían un hogar. Estaban ellos camino desde Egipto hasta la tierra prometida. Estaban entre Egipto y la tierra prometida, el reposo prometido. Ellos habían estado 430 años en cautiverio, como esclavos en Egipto. Y ahora ellos están camino al reposo que Dios les había prometido. Nosotros tenemos una ciudad en la que Dios mismo estará permanentemente presente. Esta es la Jerusalén, la celestial. Busquemos Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21. Y vamos a leer este pasaje que es muy, muy, muy interesante. Apocalipsis 21. Dice así el versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Ok, contexto. Esto es Apocalipsis. Juan estaba recibiendo estas visiones, estas revelaciones de parte del Señor Jesucristo. Aquí en el capítulo 21 ya comenzó los cielos nuevos y la tierra nueva. Fíjense el versículo 1 del capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Entonces ya una nueva creación. La creación tal y como nosotros la conocemos hoy habrá pasado. Aquí en el capítulo 21 vemos una nueva creación. Y como parte de esto vemos la ciudad, la Jerusalén celestial. Sigamos leyendo. Versículo 11, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir
de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña. 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onix, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Hasta ahí vamos a leer. ¿Por qué leer este pasaje? Amados, realmente yo no sé si esto va a ser literal o no. A mí me huele que no va a ser literal. Pero, ¿por qué? Porque esto es una nueva creación. Nuevos cielos, nueva tierra, nuevos parámetros para todo. Pero bien, el hecho es que todas las promesas del Señor indican o nos apuntan hacia una vida eterna en la tierra. Esta Jerusalén está en el espacio. Pero lo más importante de todo esto es que la intención de Dios y las promesas de Dios indican que Él va a estar presente. Lo más importante es que nosotros entendamos que es la gloria de la vida futura con Dios. Si la ciudad es literal o no es literal, realmente tiene poca importancia en este momento. Las dimensiones físicas de esta ciudad son espantosas. Y no me estoy contradiciendo, solamente estoy ahora refiriéndome a la revelación que Dios nos da aquí de la medición de la ciudad. Los hermanos Ariel, Jenny, los Novoa, los hermanos Fuertes, o sea, el hermano Francisco, la hermana Mercedes, los hermanos López, Rodney, Erleña y varios otros hermanos que conocemos muy bien viven en Greenville, Carolina del Sur. Algunos de ustedes han estado allá. Viajar en avión desde Santo Domingo directamente a Greenville, sin pararnos, de manera directa, en un avión que vuela entre 800 y 900 kilómetros por hora, nos tomaría 5 horas llegar allá, sin pararnos, sin detenernos. Ahora, esa es más o menos la distancia de 12,000 estadios. Más de 2,000 kilómetros. Eso es lo que mide esta ciudad. Ustedes se imaginan una ciudad que va desde Santo Domingo a Carolina del Sur, a Greenville, Carolina del Sur. Pero lo interesante es que las medidas no son solamente de, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Horizontales. Sino es un cubo, la ciudad es un cubo. 2,000 y pico de kilómetros hacia el norte, y hacia el norte, hacia arriba, ¿hacia dónde es? Hacia el espacio. ¿Ustedes saben cuántos kilómetros hay de aquí hasta que nosotros crucemos la atmósfera de la Tierra?
100 kilómetros. Después de que nosotros pasemos 100 kilómetros hacia arriba, hacia el espacio, ya nosotros perdemos peso. Ya no estamos flotando. Ustedes lo ven, ¿verdad? Los astronautas flotando. Eso sucede después de los 100 kilómetros. Pero esta ciudad tiene 2000 y pico de kilómetros hacia el espacio, hacia los lados. ¿Por qué enfatizo estas dimensiones físicas? Para que veamos una pizca de la gloria futura. Es inmenso, es increíble. Estas medidas para nosotros son espantosas. Imagínense para los receptores de Apocalipsis en el año 95, que no tenían percepción de las medidas como nosotros las tenemos hoy en día. La idea es que es súper, ultra, absolutamente glorioso, más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestra percepción, y me estoy colocando entre los receptores de Apocalipsis en su momento. Absolutamente algo majestuoso. Para mí esto indica realmente mucho más de lo que Dios ha decidido revelar aquí. Nos da medidas de una ciudad, pero si la meta fuera vivir en una ciudad física de esta magnitud, sostenida en el espacio, entonces ¿para qué crear una tierra nueva? Pero de nuevo lo importante es apuntar hacia la gloria futura. El último versículo que nosotros leímos, el versículo 22 de Apocalipsis 21, dice: no vi en ella templo. ¿Por qué? ¿En esa ciudad gloriosa no hay templo? No. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Amados hermanos, a mí no importa dónde está el cielo. A mí lo que importa es que Cristo esté ahí. Esa es la gloria. Es a Él que nosotros nos hemos entregado al arrepentirnos de nuestros pecados. Es con Él que queremos estar. Es a Él que estamos esperando. Por lo tanto, sigamos en esta carrera con ánimo, con entusiasmo. Vale la pena. Y Él sigue animando a los lectores y les dice, no solamente a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Estos son siervos que viven en la misma presencia de Dios sin nunca haber pecado. ¿Ustedes se imaginan que Adán nunca hubiese pecado? Yo no me puedo imaginar bien cómo sería la vida hoy en esta tierra sin nunca haber pecado. Siervos que adoran a Dios, y con ellos estaremos en perfecta y alegre adoración a nuestro Señor. Apocalipsis 5, versículo 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, entre ellos, Juan estaba escuchando a esta gente diciendo, y nosotros un día estaremos ahí con ellos, diciendo: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la honra y la alabanza.
congregación de los primogénitos, también dice aquí el pasaje, aquellos que están inscritos en los cielos, los justos hechos perfectos. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 10, versículo 20 dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos o escritos en los cielos. Los discípulos habían salido por orden del Señor a evangelizar y ellos regresaron y dijeron, wow, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban. Y el Señor les cambia la perspectiva. Ustedes están mirando las cosas aquí de este momento y de aquí, cosas terrenales y temporales. No pierdan, o más bien desarrollen visión de eternidad. Regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Apocalipsis 21, versículo 27, dice, no entrará en esa ciudad, la Jerusalén la celestial, en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esos son los que estarán en gloria. ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero? Cuántas cosas gloriosas ciertamente se nos presenta aquí, nos motivan a seguir en la carrera. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, comenzando con el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu da vida. Y si el misterio de muerte, refiriéndose al monte Sinaí, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, y de hecho lo hizo, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respeto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Esta es nuestra esperanza, hermanos. También en 2 Corintios 12, comenzando con versículo 1, Pablo dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Entonces Pablo habla de él mismo como si fuera una tercera persona. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal manera, de tal hombre, dice Pablo, me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y ahí Pablo explica que como consecuencia de haber el de Dios haberlo llevado a la gloria, le dio entonces un aguijón en la carne. Y Pablo dice, es para que yo no me gloríe demasiado.
es para que yo no me ensoberbezca por esta visión, por esta experiencia que Dios me permitió experimentar. Cosas inefables en gloria. Tenemos mucha información sobre el futuro, pero realmente cómo va a ser la presencia de Dios en gloria sin pecado, no tenemos mucho, pero ciertamente lo estamos anticipando. Podemos recordar la transfiguración con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo se transfiguró y juntamente con él aparecieron Moisés y Elías. Dice que las vestiduras de ellos eran tan brillantes como el sol. Una pizca de gloria en la tierra. Y estos discípulos pudieron verlo. Y Pablo en capítulo 3 de Colosenses nos dice: si pues os habéis convertido a Cristo, y él lo dice de esta manera, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, o sea, en las eternas, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Ya nosotros no deberíamos tener ningún interés en lo que hay en esta tierra, excepto ser siervos de Cristo en favor de las almas eternas. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Regresando a la conversación con la que iniciamos nuestro mensaje, de este caballero que pensaba que el cristianismo no era más que una colección de problemas difíciles. El problema no es que Dios haya aborrecido a Esaú. Lo increíble es que Dios haya amado a Jacob. Lo increíble es que Dios me haya amado a mí y haya provisto salvación para mí, siendo pecador, rebelde y enemigo de Él. Una salvación gloriosa, una salvación que nosotros esperamos con ansias. Una salvación que queremos que venga ya. Y no me malentiendan, sí, una vez tú crees en Cristo, el Señor salva tu alma. Pero la salvación va más allá que eso. La salvación no es solamente del alma, es del espíritu y es del cuerpo, todo. Un día, cuando el Señor Jesucristo venga a buscarnos, Él nos va a transformar y nos va a llevar, a arrebatar hacia el cielo, hacia su presencia. Entonces estaremos experimentando la salvación en full, como decimos aquí, completamente. Nosotros ansiamos ese día, esperamos ese día. Va a ser un día glorioso, amados hermanos. Vivir para Cristo hoy, aquí en esta tierra, puede ser que hay momentos que sea difícil hacerlo, pero animémonos. Mientras seguimos en esta carrera de la fe, animémonos. Vale la pena seguir a Cristo. El Señor dice que esta tribulación es momentánea. Yo a veces me pongo a pensar en ese primer
momento en que veamos la faz de nuestro Señor Jesucristo. Qué cosa más grandiosa será. Todos los sufrimientos, todas las pruebas, todas las tribulaciones que hayamos pasado aquí serán olvidadas así, al instante, creo yo, al ver la faz de nuestro Señor Jesucristo. Animémonos, hermanos. Vale la pena seguirle. Tenemos un futuro glorioso. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por animarnos. Gracias, buen Dios, por este registro que tú nos motivas a seguir en la carrera de la fe, mientras tenemos los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si en este momento, Señor, hay alguien que está presente en este salón o viendo a través del internet o en el video, que todavía no se ha entregado a ti, necesita entregarse a ti. Su nombre todavía no está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Quiero pedir, Señor, que tú te muevas para darle salvación. Si estás aquí presente y todavía no te has entregado de veras al Señor Jesús, queremos darte la oportunidad que lo hagas ahora. Queremos orar por ti, queremos orar contigo. Si estás viéndonos a través del internet o el video y todavía no te has entregado al Señor Jesucristo, esta es una oportunidad para que tú lo hagas. Ahí en tu asiento, ahí donde tú estás, inclina tu alma ante el Dios Santísimo y pídele perdón por tus pecados. Una conversación tuya con Él en privado, tú y Él, y dile algo más o menos así: Señor, yo sé que he pecado contra ti. Quizás puedes recordar algunos pecados en silencio. Señor, perdóname esto y cuántos miles, infinitos pecados, toda mi vida contra ti. En Cristo, perdóname, por favor. Lávame en su sangre. Por favor, Señor, dame la salvación. A partir de ahora, quiero ser tu discípulo. Te pido, Señor, que me ayudes. Me entrego a ti. Gracias por la obra de Cristo en la cruz. Él murió por mí en mi lugar. Él recibió el juicio que yo merezco. Gracias por esa salvación. Y gracias por la promesa de gloria futura que tú nos das. En Cristo Jesús, gracias, Padre. Si esa fue tu oración o algo parecido, queremos orar contigo ahora al final del culto. Acércate por favor a nosotros. Queremos saber y reconocer que te entregaste al Señor. Si lo has hecho a través del internet o en el video, escríbenos. Ahí habrá la dirección electrónica, escríbenos para que podamos ponernos en contacto contigo. Amados hermanos, gracias, el Señor les bendiga.